Hola queridos amigos, es un grato día de venir a la palabra de Dios y separar nuestro tiempo, bueno, el tiempo que el Señor nos ha dado para meditar en ella, para orar al Señor y recibir de su palabra para este día como para cada día su alimento diario. Recordemos que la lectura, la búsqueda de Dios es diaria y así como diariamente respiramos, diariamente tenemos hambre, de la misma manera debemos observar y obviamente salvando las diferencias solemnes que hay entre estas comparaciones. La palabra del Señor es tan necesitable, puede decir de esa manera, cada día como el alimento diario. Lo que uno comió el día de hoy definitivamente sirvió para hoy día, pero el día de mañana habrá nuevo hambre, habrá nuevo deseo de comer o de beber, pues asimismo nuestro alimento diario espiritual es indispensable para cada día de nuestras vidas. Y no podemos pretender lo que hemos leído o aprendido de Dios hoy día es suficiente para sostenernos durante toda nuestra vida cristiana, sino que cada día vengamos al Señor a buscarlo. Así el Señor nos presenta el libro de Josué capítulo 23, este último o penúltimo capítulo del libro de Josué. Estamos en la sección de las despedidas de Josué, los discursos de despedida de Josué. El capítulo 22 empezó despidiendo o felicitando o animando a las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, aquellas tribus que estaban al lado oriental del río Jordán. Hoy día vamos a mirar que Josué llama a los ancianos, a los príncipes, a los jueces oficiales, y algunos comentarios mencionan que en ellos estaba representado todo Israel. Y ya en el capítulo 24 es donde Josué convoca a cada tribu de Israel. Entonces, como que cada vez, en cada capítulo, Josué está aumentando las personas a quienes él les va a dar un discurso de despedida. En este caso, entonces, capítulo 23, el énfasis o la mirada está en las palabras que Josué le da a los líderes de las tribus de Israel. Y lo que les dice, bueno, son cosas impresionantes. En primer lugar, les hace ver y les ayuda a ser conscientes que todo lo que han logrado, todo lo que han hecho, lo han hecho no ellos, sino es que el Señor ha sido quien ha peleado por ellos. Es así como el versículo 3, versículo 5, versículos 9, versículos 10, 13, 14, 15 y aún el 16 mismo. Josué va a dar énfasis a la obra que Dios ha hecho o que Dios hará o que Dios está haciendo en ese momento, ¿no? El Señor, su Dios, ha hecho a todas estas naciones, dice el versículo 3, por causa de ustedes, porque es el Señor, es Jehová quien ha peleado por ustedes. Versículo 5, Dios los echará de delante de ustedes y los expulsará de su presencia. Y ustedes poseerán su tierra, tal como el Señor lo ha prometido. Versículo 8 dice, versículo 9, porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas. Versículo 10, da un ejemplo, un solo hombre de ustedes hace huir a 1000. Imagínense, un solo hombre de ustedes puede hacer huir a 1000 personas. ¿Por qué? Porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, tal como Él lo ha prometido. Versículo 13, claramente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones. Y aquí está la terrible advertencia acerca de la desobediencia de Israel. Dios definitivamente no iba a continuar expulsando a las naciones. Y es más, estas terribles naciones iban a ser como lazo, como trampa, como azote, como espina, hasta que perezcan, hasta que los hijos de Israel perezcan sobre la tierra que el Señor Dios les ha dado. Qué importante es mirar que la autoría, como ya hemos dicho en diversas oportunidades, Josué aquí tiene el anhelo de enfatizar en la mente de los jefes de las tribus, jefes del pueblo de Israel, que todo, absolutamente todo, ha sido, es y será obra del único y poderoso Dios. Y lo que ellos deben hacer, más bien, en vez de jactarse de esos logros, es
ser diligentes. Miren lo que dice el versículo 4. He aquí, lo que en otra traducción está enfatizado como miren, como un llamado a una observancia de lo que él va a decir. Presten atención, he aquí, yo les he asignado por suerte, dice Josué, estas tierras, ¿no? Versículo 6, esfuércense en guardar y en hacer. Y la traducción de la Reina Valera dice, esfuércense mucho en guardar y en hacer. ¿En guardar y en hacer qué cosa? Lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Con qué propósito? Para que no se aparten de ella ni a izquierda ni a derecha. ¿Y eso qué propósito tiene? Que no se junten con las naciones que están entre ellos. Miren, queridos amigos y queridos adolescentes, la única manera en que podamos ser santos no es la buena intención. La única manera en que podamos ser santos es no apartarnos de la palabra de Dios, ni a izquierda ni a derecha. Y el no apartarse de la palabra de Dios ni a izquierda ni a derecha es un esfuerzo en guardarla y en hacer todo lo que en ella está escrito. Ahora, este esfuerzo no es netamente humano, no es solamente humano, no es meramente humano. Este esfuerzo está sustentado por el mismo Señor, por el mismo Dios, porque Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y esa realidad de vida es la que debe animarnos a sostenernos en una vida de santidad. Él pone el deseo, y no solo pone el deseo, sino Él va a guiar nuestras vidas hacia ese cumplimiento. Y eso es grandioso, queridos chicos, porque hasta cierto punto podemos asegurar que el Señor nos va a cuidar aún de nosotros mismos cuando estamos enfrentando tentaciones. Y aún cuando nuestro corazón quiere pecar, hasta cierto punto vamos a percibir que Dios estará obstaculizando muchas muchas oportunidades para que esto se lleve a cabo. Obviamente hay una terca decisión del ser humano en querer insistir en el pecado, y el Señor ahí nos deja libres o nos deja a nuestra lamentable decisión de satisfacer nuestras concupiscencias, pero eso no ocurre de buenas a primeras. Nuestro Dios pone el querer como el hacer. Y Él nos ayudará y nos dará de su espíritu para poder resistir y huir de las tentaciones que se nos presentan. Que el día de hoy podamos alentar nuestros corazones en que Dios es quien hace, Dios es quien gobierna, Dios es quien dirige, no solamente la vida de Israel, sino aún nuestras propias vidas, aún en medio de las tentaciones. Dios es quien nos guía y nos guarda de nosotros mismos. Y que cada pecado que nosotros experimentemos, estemos convencidos que ha sido nuestra terca decisión de ir tras el pecado. Que el Señor nos ayude a identificar cómo su Espíritu nos libra y nos obstaculiza hasta cierto punto el anhelo pecaminoso de querer satisfacer nuestros propios deleites sin Cristo. Gloria al Señor por ello, gloria al Señor porque su Espíritu nos guía a huir, nos guía a dejar la vida de pecado, nos guía a abandonar ese deseo de querer faltar a nuestro Dios en obediencia. Y que sea al contrario, que su Espíritu no solamente nos guíe a huir del pecado, sino nos atraiga más a Cristo. Que así sea el día de hoy. Y que las palabras de Josué, ordenándoles a esforzarse en guardar, en hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios, pues también sea un mandato para nosotros. Que tengamos sumo cuidado por nuestras vidas de amar al Señor, como dice el versículo 11, y que estemos muy atentos a no desviar nuestro corazón de Cristo Jesús.